Hola, ¿cómo están? Espero que bien. Para quienes vieron un video anterior que hice, estuve con estas mismas cebollas mostrando parte de lo que era la materia orgánica. Ahora les quiero mostrar algo que también es muy importante. Por ejemplo, cualquier persona a veces puede ver estas plantas, no es mucho lo que se ve ni muy bien, pero estas plantas de cebolla están cultivadas de una forma, podemos decir, orgánica, sin agroquímicos, los llamados o los mal llamados químicos. Y estas plantas son regadas con agua de pozo, tienen materia orgánica, en este caso tienen poca. Las que se veía anteriormente en el otro video sí tenía mucho más, que están al lado. No son mías, yo solamente las aproveché aquí que las veo. Y muchas personas podrían decir que estas plantas son totalmente orgánicas, por lo tanto están muy saludables y que no necesitan de ningún agroquímico. La verdad es que cuando nosotros tenemos plantas que están como estas, que no tienen agroquímicos, no por eso van a ser completamente sanas. Estas plantas también tienen plagas y deben de ser cuidadas. Que sean orgánicas, igual necesitan cuidados, necesita que se las revisen porque las plagas van a llegar igual. Si es que no hay agroquímicos, las plagas llegan igual y a veces pueden llegar mucho más. Así que quisiera invitarlos a que vamos a ver un poquito de estas plantas, que son, como les digo, cebollas. Y si nosotros podemos ver, por ejemplo, estas hojas, no tengo un buen enfoque, lamentablemente, pero esto que hay aquí, muy malo el enfoque. Pero si podemos ver, por ejemplo, esta planta está verde y tiene unas pequeñas manchas de otro color. Esas manchas son por causa de una plaga. ¿Qué importancia tiene esto? Vamos a ver aquí si es que logro enfocar mejor. Voy a acercar un poquito la imagen. Vamos a ver aquí. No se alcanza a ver. Ahí se ven unos pequeños bichitos. Y todos esos están ahí, apenas se notan. Los que están arriba más amarillentos. Todos esos son trips. Quito la imagen mejor porque no se ve casi nada. ¿Qué son los trips? Los trips del orden Tisanopteras miden aproximadamente de 2 milímetros o menos. Son fitófagos, es decir, se alimentan de plantas, tienen 4 alas. De hecho, el mismo nombre de Tisanopteros se refiere a que tienen alas con flecos. Tienen 4 alas, 2 pares. Estos son los adultos. Existen varios tipos de trips. Podemos ver aquí el trips de la cebolla. Existe el trips de California, que también es muy conocido de nombre. El trips de los paltos o aguacates. Y así existen otros más, pero eso a veces son de algunos de los más conocidos en algunas zonas. Sus daños son el rasset, es decir, algo que aparece como casposo en los frutos. Por ejemplo, en los que se puede ver muchas veces pueden ser el palta aguacate, en los nectarines, que acá al menos en Chile se los conoce mucho como durazno pelado, pero se llaman nectarines. También aparece mucho a veces ese daño, se puede ver con facilidad. Y otro daño que nosotros podemos ver es el de las hojas, que es el plateado de las hojas. Estos trips, el daño que producen aquí, al menos en esto, en las frutas es un daño estético. Se ven más feas las frutas, es difícil venderlas, al menos en exportación no permiten casi nada de un rasset. Y en este caso, cuando son las hojas, en este caso esto es una hoja de cebolla, al tener esta mancha, las hojas tienen encima, uno no la puede ver fácilmente, pero si nosotros abrimos todo esto, no lo voy a mostrar en cámara porque no se va a ver.
hay una pequeña capa transparente encima de la hoja. Esa capa transparente, que llamamos cutícula, protege a la planta, la protege de deshidratarse, de algunos insectos. No es mucho lo que protegen eso, porque igual tienen algo siempre los insectos en que pueden atravesar esa capa, esa cutícula, pero es transparente y permite el paso de la luz para que la planta haga fotosíntesis y pueda aprovechar los nutrientes del suelo y pueda finalmente esto, con el CO2 que capta del aire, convertirse en alimento y convertirse finalmente en lo que es la planta en sí. Esto, cuando se rompe la célula que va abajo, porque los trips tienen un aparato bucal que es picador chupador. Pueden picar, perdón, raspador chupador. Raspan y absorben. Al raspar van reventando células, lo cual queda manchado, queda la cutícula está como manchada y la luz no puede atravesar correctamente. Si nosotros vemos esta hoja está casi totalmente, tiene más de un 50% manchada. Por lo tanto, quiere decir que aquí la luz no está llegando ni siquiera a la mitad. Por lo tanto, la planta no puede hacer los procesos sintéticos de sintetizar o formar, crear el alimento que necesita con los nutrientes del suelo. Y eso hace que el crecimiento sea inferior. Crecen menos las hojas, la parte que está abajo el bulbo también va a ser más chico, puede estar más propenso a otro tipo de enfermedades, como por ejemplo algún tipo quizás de hongos, que puede ser muy común en las cebollas. Entonces el daño es este. Primero llega la hembra acá, las hembras tienen alas, coloca su huevo porque tiene digamos, algo en su cuerpo que le permite atravesar, romper esta cutícula, la capa externa transparente, y con esto lo que hace es colocar el huevo en el interior de la hoja, al menos bajo la cutícula, para que quede protegido. El huevo va a salir de ahí y va a salir convertido ya en una ninfa 1, y van a llegar hacia abajo porque no les gusta la luz. Llegan hacia abajo, abajo después pasan otro proceso, pasan a ninfa 2, siguen teniendo el aparato bucal raspador chupador, siguen haciendo daño, siguen comiendo más abajo, se van alimentando de lo que la planta tiene para alimentarse a sí misma, por lo tanto la planta ya va quedando débil, más lo que está arriba que no puede hacer la correcta fotosíntesis, y quedan escondidos acá. Después pasan dos etapas más, prepupoide y pupoide. Eso lo hacen acá abajo, en el suelo. Entonces, como lo hacen abajo, y abajo en esos estados ya, por lo general en estados así, los insectos no se mueven, no pueden moverse. Quedan ahí inmóviles esperando que pase el proceso, la cantidad de horas, a veces según la temperatura o días que necesitan para poder pasar esos estados y convertirse finalmente en adultos, los cuales van a volar, se van a aparear y nuevamente la hembra va a colocar huevos. Y en algunos casos hay reproducción que es asexual, es decir, la hembra coloca huevos, que en teoría deberían ser obviamente todas hembras las que salgan de los huevos, porque son clones de la mamá, ya que fue una reproducción asexual, es decir, sin la necesidad del macho en este caso. Entonces, el estado, que es importante, estos estados, es decir, de huevo a adulto, son aproximadamente en estas zonas, a menos en este país que tiene un clima mediterráneo, de 20 a 40 días aproximadamente. Esto va a depender del clima. A mayores temperaturas, obviamente, el proceso es mucho más rápido. Y hay países que son más tropicales, que en un buen clima es de unos 14 a 30 días. ¿Qué es esto? Cuando nosotros vamos a utilizar un insecticida, el insecticida, ya sea insecticida orgánico, puede ser algo muy casero o puede ser un agroquímico, lo que se utilice como insecticida. El insecticida va a caer en todo esto, va a mojar todo esto, pero la parte aquí interior no la va a mojar muy bien. Así que por lo tanto es más difícil poder hacer todo esto.
Entonces va a matar a algunos. Pensemos que mata a la mayoría. Si encuentra a las ninfas acá, las mata. Pero si hay acá prepupoides o pupoides, de estas que no se mueven y están con un poquito de tierra encima, porque quizá la misma persona pasó, movió un poco la tierra, se taparon un poco, el insecticida no les va a caer encima y no las va a matar. Y esa en pocos días más se van a convertir en adultos que normalmente se reproducen y la plaga continúa. Además, los huevos que están acá entre medio, esos no se van a morir con el insecticida, a no ser de que sea un insecticida sistémico, que pueda entrar a la planta y pueda quedar en su interior y pueda estar en todo el líquido de la planta. Por lo tanto, cuando el trips o la plaga que sea absorba parte de la savia, de la clorofila, se muera. Pero si es solamente una insecticida de contacto, mientras no toque el insecticida al huevito o a lo que sea, no se van a morir. Y a los pocos días tendremos nuevamente ninfas que están comiendo y están dañando. Por lo tanto, es bueno siempre observar los estados en los cuales se encuentra y a los pocos días volver a echar insecticida o algo que los pueda matar. Así que, no sé, espero que les pueda servir este video y entender que plantas así, ni por más orgánicas que sean, porque no tienen agroquímicos, no siempre están sanas. En este caso tienen trips de la cebolla, no pueden hacer correcta fotosíntesis, así que como recomendación, a veces en horarios que no sea de mucho calor, sirve rociar agua. Acá al menos se hace con una manguera, que a veces puede correr el agua abajo o puede ser desde arriba tipo lluvia. Y eso, cuando no hace calor, mojarlos un poco acá los ayuda o ayuda a que se mueran algo. O mojar abajo también ayuda en gran parte. Pero algo muy importante es malezas. Sáquenlas. Porque las malezas pueden hacer que lleguen más plagas y se pasan desde las plagas al cultivo que nosotros tenemos. Muy pocas plantas sirven para mezclarlas o dejarlas cerca unas de otras. Muchas van a ser maleza porque hacen un daño al cultivo al cual nosotros queremos cuidar. Y entender que también los trips son vectores de virus. Es decir, si están, por ejemplo, en una maleza, ya, o podemos olvidarnos un poquito de las malezas. Si están, por ejemplo, acá, esto es albahaca. Si estuviera un trips en la albahaca, que al parecer aquí hay varios porque estas hojas sí pueden ser síntomas de trips, no las he revisado. Pueden estar los trips acá. Y si esta planta tiene un virus y el trips vuela hacia acá, va a comer acá y esta planta va a quedar con ese virus. Y a los virus se supone que no hay nada que los pueda eliminar. Siguen estando, podemos evitar que se propaguen, pero siguen estando. Entonces, eliminen las malezas. Las malezas, al menos lo que ustedes no necesitan en el lugar, hay que sacarlo, hay que eliminarlo. Además de que si hay malezas grandes que van a estar haciendo sombra a todo esto, ahora esta sombra que ustedes ven es porque estoy yo. Pero yo voy a salir, así que ya no voy a hacer más daño con la sombra. Cuando hay mucha sombra, los trips van a estar acá más arriba comiendo. Por lo tanto, hay más espacio y pueden comer más, alimentarse mejor, reproducirse más rápido y la plaga aumentar. Por eso necesitan sol o necesitan más bien luz para que se puedan ahuyentar un poquito. Sirve a veces moverles un poco el suelo, porque si les llega mucha luz, algunos de ellos, dependiendo cómo estén, puede que se mueran. Entonces, mover un poco el suelo a veces sirve, dependiendo si tienen algo como tipo acolchado, están protegiendo el suelo, obviamente no les conviene moverlo. Pero de otra forma, a veces sí conviene y sirve estar moviendo un poco los suelos, porque muchos insectos, algunos dejan sus huevos abajo, otros se desarrollan abajo, y al mover la tierra uno puede ayudar a que se mueran un poco. En esto, como no son árboles frutales, no podemos tener, por ejemplo, gallinas, porque las gallinas sí van a ayudar en los árboles frutales, al menos en algunos tiempos,
a poder limpiar, van a escarbar abajo y se van a comer muchos bichos, huevitos que encuentran de insectos más grandes, obviamente, para que ellas puedan verlos. Pero acá no se puede porque las gallinas se van a comer los demás cultivos que hay, las demás plantas. Pero hay muchos cuidados que se pueden hacer y algo importante, quitarse de la cabeza que si no tienen los mal llamados químicos, entonces el cultivo está completamente sano. No está sano, si es orgánico también necesita que se lo cuide. Espero que les sirva y si tienen dudas, me escriben.